El 20 de octubre, este 20 de octubre pasado, se ha dictado la ley 3673, que modifica todos los plazos. Es más, hay requisitos y condiciones ahora para ser postulante, y pueda que muchos se queden en el camino si no conocen escrupulosamente qué dice esta ley. Nosotros hemos invitado al doctor Oscar Matute, él es abogado especialista en temas electorales, para que nos explique de manera resumida cuál es esta modificatoria y cuáles podrían ser las sorpresas en estas nuevas elecciones. Atención, Cusco, entonces está con nosotros Oscar Matute. Buenas noches, bienvenido a Ronda Política. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En efecto, el pasado 20 de octubre ha sido aprobada la ley 3673, que incluye una modificación importante en la ley de organizaciones políticas, ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales. Estas modificaciones lo que hacen es cambiar sustancialmente el cronograma electoral de cara a las elecciones regionales y municipales del año 2018. En principio, se han uniformizado los plazos electorales, considerando justamente que nuestra legislación electoral actualmente es dispersa. Tenemos una ley de elecciones regionales, una ley de elecciones municipales, no tenemos un código electoral. Así es. Entonces, se han unificado algunos plazos. Había plazos disímiles en la norma y de pronto lo que ha hecho la ley 3673 es unificar esos plazos. Los plazos para las elecciones regionales, municipales e incluso las elecciones generales. Nuevos plazos electorales. Así es. Correcto. Empezamos por ahí. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. A ver, ¿qué significa esto, doctor? Significa que la Comisión del Congreso encargada de discutir este tema, todavía en junio pasado, lo que hizo fue aprobar las modificaciones que correspondían al cronograma electoral con el fin de ajustar ciertos plazos y unificarlos, ¿no? Correcto. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí está. A ver, este es el cronograma, digamos, que establece la ley 3326, que modifica el artículo 23 de la ley de partidos políticos, referido a hoja de vida. Y la ley 363, ley que modifica la ley 28094, ley de organizaciones políticas, la ley 28859, ley de orgánica de elecciones, ley 27683, ley de elecciones municipales, con la finalidad de uniformizar. O sea, ahora va a ser un solo cronograma. Así es, de eso se trata. En este caso estamos hablando de dos normas que han incluido modificaciones sustanciales en cómo nosotros llevamos el proceso electoral. En principio, la ley 3673, que es la primera que vamos a tratar, uniformiza los plazos, y la ley anterior, justamente a la que nos referimos, es la 3326, lo que hace es establecer nuevos requisitos en la hoja de vida. Esta norma no está nueva, ya está vigente desde el año 2015, pero la ley 3673 está vigente desde el pasado 20 de octubre. Esta es la ley 3673, vigente desde el 20 de octubre de este año. Así es. Vamos a desarrollar. ¿Qué dice la ley? Bien, por ejemplo, en el plazo de la convocatoria se han unificado todos los plazos para las elecciones presidenciales, para las regionales y para las municipales. Va a ser la convocatoria máximo al 10 de enero del 2018, es decir, en realidad el plazo es de 270 días antes de la fecha de las elecciones. La fecha de las elecciones regionales y municipales del próximo año van a ser el próximo 7 de octubre, el domingo. Atención, 7 de octubre. Cusco, domingo 7 de octubre del 2018 son las elecciones. Ojo, ya no es en noviembre, es el 7 de octubre del 2018. Correcto, seguimos. Bien, entonces el 10 de enero, hasta el 10 de enero, tiene el presidente de la República la obligación de poder convocar a elecciones. Es el plazo máximo. Podría hacerlo antes, si bien es cierto. Por otro lado, tenemos en cuenta una modificación importantísima. Todas las organizaciones políticas que deseen participar en el proceso tienen que estar inscritas a esta fecha. Anteriormente existía la disposición de la norma de que tenían plazo hasta junio. Actualmente se ha adelantado ese cronograma. Exactamente, un pequeño paréntesis. Atención, partidos políticos, organizaciones políticas, agrupaciones independientes. Antes ustedes podían inscribir vuestro partido hasta junio del 2018. Ejemplo, ahora solo es hasta el 10 de enero del 2018, o sea, les queda poco tiempo. Y si no están inscritos, doctor, ¿qué pasa? Si no están inscritos no van a poder participar, ni como partido o movimiento político o como alianza tampoco podrían participar. Es decir, la inscripción se truncaría la posibilidad de que ellos participen, ¿no? Actualmente existen todavía muchos movimientos políticos que están tramitando recién su inscripción y, en efecto, si es que no logran su inscripción hasta antes del 10 de enero del 2018 no podrían participar. Correcto, seguimos. Bien, por otro lado, también las alianzas electorales se ha dado un plazo tope. El plazo máximo es de 210 días para conformar alianzas, para reglamentarlas, para señalar un reglamento de la alianza, una junta directiva de la alianza.
esto es hasta 210 días antes de las elecciones. Esto es hasta el 14 de marzo del 2018. Es decir, las organizaciones que ya están inscritas pueden inscribirse como alianzas hasta el 14 de marzo del 2018 de cara a las próximas elecciones regionales y municipales del 2018. Por otro lado, sobre el vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de inscripción, esto también se ha uniformizado a 110 días. Antes existían plazos disímiles al respecto, pero ahora el plazo es hasta el 19 de junio del 2018. Es decir, para presentar las listas de candidatos a las elecciones regionales y municipales se tiene tiempo hasta el 19 de junio de 2018. Se ha adelantado el cronograma. Lo que tenemos que decir es que se está dando plazos más largos, y al dar plazos más largos va a haber una campaña más larga. Y también van a haber gastos mayores porque se está añadiendo como 20 días a la campaña, ¿no? Avancemos. Por otro lado, tenemos que ver que para demostrar la democracia interna, antes se daba solamente un plazo pequeño. Ahora se ha unificado el plazo de 210 a 135 días. Es decir, para demostrar la democracia interna en el movimiento político, exactamente, las elecciones internas tienen que ser entre el 11 de marzo y el 25 de mayo del 2018. Ese es el plazo que se ha establecido de 25 días prácticamente para poder hacer la democracia interna, para poder demostrar la democracia interna en el marco de estas elecciones regionales y municipales 2018. Hay que decirlo, antes se tenía 21 días, pero ahora el plazo es de 25 días. Es un plazo un poco mayor, ¿no?, para poder establecer estas decisiones dentro de la organización política. Una innovación importante, doctor, es también la que se refiere a las personas que hoy en día no son mayores de edad, tienen 17 años, por ejemplo, y cerrándose el padrón electoral, habiéndose cerrado el padrón electoral el pasado 22 de octubre, podrían no haber votado con las disposiciones anteriores, pero hoy en día se ha dispuesto, bajo la vigencia de esta ley, que todas las personas que cumplan 18 años hasta el 7 de octubre del año 2018 van a votar. Esos menores de edad que hoy día no votan, que todavía no tienen habilitado el derecho de sufragio, si es que cumplieran la mayoría de edad hasta el 7 de octubre del año 2018, van a estar comprendidos en la votación. Te pregunto, el 5 de octubre del 2018 cumplen 18 años. ¿Votan? Votan. Correcto. Avancemos. Bien. Esto incluye un importante sector de jóvenes, porque antes no se incluía la norma respecto de estas personas que cumplían años posteriormente. Ahora tenemos que decir que el padrón electoral ha vencido el pasado 22 de octubre. Eso quiere decir 350 días antes de las elecciones, por una disposición transitoria de la ley 3673. Eso quiere decir que ya no se van a poder hacer modificaciones que se refieren, por ejemplo, al domicilio de la persona o modificaciones de datos sustanciales. Ya el padrón cerró y ha incluido también a estos menores de edad que habíamos mencionado anteriormente, pero ya no se incluyen modificaciones sustanciales al padrón, habiéndose cerrado el pasado 22 de octubre. Por otro lado, la publicación de todas las listas electorales va a ser 60 días antes. Y la resolución de tachas va a ser hasta 30 días antes, lo que también nos da plazo a que el sistema electoral pueda incluir entre las listas inscritas a un importante número de listas que podrían ser tachadas. Antes, incluso con los anteriores plazos, se tenía la discusión de si una lista estaba inscrita o no hasta una semana antes. Hoy en día tenemos plazos más amplios para poder establecer esta discusión. Entonces, la resolución de tachas, reiteramos, es 30 días antes. Otra importante modificación que nos da la ley 3673 es que los candidatos que renuncien en medio de la campaña, habiendo estado inscritos, van a ser de todas maneras considerados para el cómputo de la valla electoral. Es decir, en las anteriores elecciones... Ya no va a haber esa jugadita de sacarlos cuando vean para mantener la inscripción. No, hoy en día no. Lo que pasa es que si renuncian, de todas maneras, su movimiento va a ser considerado para el cómputo. Terminan las elecciones. Así es. Y pierden la inscripción, de ser el caso de que no obtengan el mínimo del 5% que se ha establecido por ley. Más de eso, tenemos que decir que el cómputo de todos los plazos electorales ha cambiado bajo la vigencia de esta norma, y las organizaciones políticas tienen que estar muy atentas al respecto, dado que al cambiar todo el cronograma tienen que estar de todas maneras inscritas antes del 10 de enero del año 2018. Muy bien, yo le agradezco, doctor, por esa capacidad de síntesis para poder explicar a la población dos cosas puntuales. 7 de octubre de 2018, elecciones municipales y regionales. Es correcto. Muy bien. 10 de enero del 2018, plazo máximo para inscripción de partidos y organizaciones políticas.
es el plazo máximo para la inscripción y además de eso es el plazo máximo para llevar a convocatoria el proceso. Es decir, el Ejecutivo, el Presidente de la República tiene como plazo máximo al 10 de enero del año 2018 para convocar. No obstante, podría hacerlo antes. Claro. Y si lo hiciera antes, a la fecha de convocatoria deben estar inscritos estos partidos y movimientos políticos. Muy bien.